En el curso de Introducción a la Química, tema Conceptos Básicos, vamos a resolver los problemas 10, 11 y 13. El ejercicio 10 dice así: calcular las masas molares de todas las especies e iones del ejercicio anterior. Como habíamos visto el ejercicio anterior, el ejercicio 9, había una serie de compuestos y bueno, ahora nos pide que calculemos la masa molar. Para calcular masa molar debemos recordar que se suma la atomicidad multiplicada por la masa atómica relativa de cada elemento que interviene en la molécula. Si vamos a poner el ejemplo del cloro 2, el cloro gaseoso, la masa molar del cloro gaseoso, sabemos que tenemos que multiplicar la masa atómica relativa del cloro, que es 35,45, lo redondeamos 35,5, multiplicado por 2 porque hay 2 átomos de cloro en la molécula. Entonces la masa molar va a ser 71 gramos por mol. Si queremos poner el ejemplo de el carbonato ácido cuproso, necesitamos averiguar la masa molar, la masa atómica relativa del cobre, la masa atómica relativa del hidrógeno, del carbono, cada uno hay un átomo, y para el caso de la masa atómica relativa del oxígeno lo tenemos que multiplicar por 3 porque hay 3 átomos de oxígeno en la molécula. Si vamos a la tabla periódica y buscamos esos datos, vamos a determinar que la masa molar del carbonato ácido cuproso es 124,55 gramos por mol. También podemos encontrar, como para poder verificar si nuestros cálculos son correctos, hay calculadoras de masa molar en la web. Una de las que encontré fue esta. Vamos a ver cómo hacemos después. Acá tienen el link como para poder verlo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, yo lo que quiero es calcular la masa molar del ácido sulfúrico, pongo la fórmula y me da que la masa molar son 98 gramos por mol. Y este es el link. Así que si ustedes lo buscan, van a poder encontrarlo y buscar cómo se determina la masa molar. En el ejercicio 11 les pide escribir las fórmulas químicas de fertilizantes, algunos fertilizantes. Vamos a hacer el inciso A, que es el nitrato de amonio. Amonio ya les habíamos visto antes, es NH4+. Y si nosotros lo combinamos con el nitrato, con el ion nitrato, vamos a obtener el nitrato de amonio. En el inciso D tenemos el fosfato diácido de amonio. Entonces formamos el ácido fosfórico y le quitamos un protón. Y nos quedan dos protones, dos hidrógenos en la molécula y una carga negativa, y ese es el ion fosfato diácido, y le combinamos con el ion amonio y nos queda esta fórmula molecular. Para el caso del inciso F, el fosfato de calcio, al ácido fosfórico le quitamos los 3 hidrógenos, entonces me queda el anión fosfato. Lo combinamos con el calcio y para poder balancear y tener las mismas cargas, sabemos que vamos a tener que agregarle un subíndice 3 al calcio y un subíndice 2 al fosfato. Y vamos a tener 6 cargas negativas y 6 cargas positivas. Y para el caso del inciso I, el fosfato 5 de potasio, nuevamente el fosfato, al ácido fosfórico le quitamos los 3 hidrógenos y me queda el anión fosfato, y con el potasio, para que quede carga neta 0, tenemos que agregar 3 potasios. Vamos a ver ahora el ejercicio 13, que dice determinar el número de moléculas que hay en 1,5 moles de nitrito de sodio,
o en 230 gramos de pentóxido de nitrógeno o en 100 litros de oxígeno en CNTP. Para eso debemos recordar que un mol de cualquier molécula equivale a 6,02 por 10 a la 23. Un mol de cualquier sustancia equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Equivale también a la masa molar expresada en gramos, o en caso de ser un gas, equivale también a 22,4 litros en condiciones normales de temperatura y presión. Entonces vamos al inciso A. Nos pide cuántas moléculas hay en 1,5 moles de nitrito de sodio. Entonces nosotros lo que decimos es que sabemos que en un mol de nitrito de sodio tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Cuando tengo 1,5 moles de nitrito de sodio, ¿cuántas moléculas tendré? Y nos da que vamos a tener 9,03 por 10 a la 23 moléculas de nitrito de sodio. Vamos a ver el inciso B. Quiere saber cuántas moléculas hay en 230 gramos de pentóxido de nitrógeno. Por lo tanto, como nos dan masa de dato, necesitamos saber cuál es la masa molar, porque en la masa molar tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces calculamos la masa molar del pentóxido de nitrógeno, que nos da 108 gramos por mol. Entonces decimos que si en 108 gramos de pentóxido de nitrógeno tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas de pentóxido de nitrógeno, cuando tenemos 230 gramos, ¿cuántas moléculas tendré? Y nos da que vamos a tener 1,28 por 10 a la 24 moléculas. Y en el inciso C nos piden calcular cuántas moléculas hay en 100 litros de oxígeno en condiciones normales de temperatura y presión. Recordemos que condiciones normales de temperatura y presión son 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces, en esas condiciones, un gas tiene un volumen de 22,4 litros. Por lo tanto, si 22,4 litros de oxígeno en condiciones normales de temperatura y presión equivalen a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, cuando tengo 100 litros de oxígeno en CNTP, ¿cuántas moléculas tendré? Y me da que voy a tener 2,69 por 10 a la 24 moléculas cuando hago la regla de 3. Muchas gracias por su atención.